Muy buenas tardes a todos. Bueno, con motivo del feriado de Semana Santa, como saben, esta clase va a ser asincrónica. Así que, bueno, vamos a comenzar. Nos habían quedado varias cosas pendientes en esta clase. Vamos a ver la temática de comorbilidad y diagnóstico dual. ¿A qué nos referimos con esto? Muchos trastornos psiquiátricos coocurren con la dependencia de sustancias. Durante la última década ha habido una conciencia cada vez mayor del alto grado de comorbilidad, coocurrencia en el mismo individuo entre varios trastornos psiquiátricos, o sea, los individuos con historial de algún trastorno psiquiátrico son mucho más propensos a tener historial de algún otro trastorno de lo que podría explicarse por puro azar. Bueno, la probabilidad de padecer alcoholismo en personas con algún trastorno mental es de 2 a 3 veces mayor que en quienes no padecen trastornos mentales. Entre las personas con trastornos de uso de sustancias, excepto el alcohol, un alto porcentaje también padece cuando menos un trastorno mental, con una proporción de probabilidades de mayor en comparación a personas sin trastornos de sustancias, excepto el alcohol. Lo que estamos viendo, bueno, es más o menos el porcentaje, la cantidad de casos que hay en relación a los trastornos psiquiátricos, los trastornos mentales, digamos, y el consumo problemático o la adicción, en realidad. Entonces decíamos que hay un porcentaje mayor también de fumadores entre personas con enfermedades mentales, particularmente esquizofrénicos, que en la población general. Así que vamos viendo, vamos mencionando un poco cuáles son los trastornos mentales en los que más se ve la comorbilidad con los problemas de adicción. Por ejemplo, los esquizofrénicos, que son mucho más tendientes al tabaquismo, lo cual si trabajaron con personas con trastornos de salud mental, van a darse cuenta y saben seguramente que esto se da mucho y se ve muchísimo, la cantidad de cigarrillos que fuman por día. Entonces, este alto grado de comorbilidad de enfermedades mentales y uso de sustancias sugiere fuertemente que estos trastornos están vinculados debido a anormalidades neurobiológicas y conductuales comunes, aunque no es claro cuáles son los factores causales. O sea, ¿es la enfermedad mental la que produce dependencia a sustancias o la dependencia a sustancias produce enfermedad mental? La enfermedad mental y la dependencia de sustancias son manifestaciones sintomáticas independientes de las mismas neuropatologías subyacentes. Y ahí está el término expresado, ¿no? La definición del término. Es esa pregunta justamente. Si la enfermedad mental es la causa de la adicción o si la adicción es lo que genera, determina la enfermedad mental, si serían consecuencias, efectos adversos de la adicción. Se pueden postular 4 hipótesis neurobiológicas para explicar la comorbilidad. Los trastornos de uso de sustancias psicoactivas y otras enfermedades mentales son expresiones sintomáticas diferentes de las mismas anormalidades neurobiológicas preexistentes. La administración repetida de sustancias produce, a través de neuroadaptaciones excesivas,
o posiblemente aberrantes a los efectos agudos de las sustancias, como cambios biológicos que tienen algunos elementos en común con las anormalidades que median otras enfermedades mentales como la depresión. Estamos hablando de que tanto las adicciones, los trastornos que generan las adicciones como los trastornos mentales que llevan a la adicción tienen una asociación y una misma causa neurobiológica, o por lo menos tienen una similitud en la neurobiología que lo produce, que lleva a esto, a esta asociación, ¿no? El uso de sustancias psicoactivas puede reflejar una automedicación con la intención de revertir algunas de las anormalidades asociadas con la enfermedad mental. Estas anormalidades pudieron haber existido antes del uso de sustancias o pudieron haber sido causadas por este uso. O sea, esta hipótesis está estrechamente relacionada con la segunda hipótesis que mencionábamos anteriormente y no es independiente de esta. O sea, la segunda hipótesis que decíamos recién, que la administración repetida de sustancias produce cambios biológicos que tienen algunos elementos en común, como las anormalidades que median otras enfermedades mentales como la depresión. Entonces, tenemos esta hipótesis que la administración repetida de sustancias psicoactivas produce los cambios neurobiológicos, y la tercera hipótesis sería que el uso de sustancias psicoactivas puede reflejar una automedicación con la intención de revertir algunas de las anormalidades asociadas con la enfermedad mental, y que estas anormalidades pudieron haber existido causadas por este uso. Parece muy enroscado, pero si lo leemos bien con detenimiento, vamos a ir entendiendo de qué se trata. O sea, acá hablamos de que el uso de sustancias psicoactivas puede reflejar una automedicación. ¿Cómo? Esto para lograr mermar los síntomas adversos que tiene la persona sobre esas mismas sustancias. Entonces, se genera esto. Toman una sustancia psicoactiva, tienen esos efectos, los efectos secundarios de la sustancia, y después, bueno, toman una medicación para mermar, para controlar para revertir esos efectos. Y ahí está una asociación que deviene en principio del consumo de sustancias psicoactivas. Y esto puede ser a la vez a la inversa, ¿no? Vamos viéndolo por partes, obviamente después, si esto está muy enroscado, vamos a ir haciendo el foro de consultas para que esto quede bien claro. Igualmente, el Power, al leerlo detenidamente, van a poder tener mayor claridad sobre algunas dudas. Vamos faltaba una cosa. La farmacodependencia y otras enfermedades mentales tienen mecanismos neurobiológicos diferentes e independientes. Y la comorbilidad observada es simplemente por azar. Sin embargo, esta hipótesis es poco probable considerando la gran cantidad de datos epidemiológicos y neurobiológicos que indican lo contrario. O sea, esta sería otra hipótesis. También hay una corriente que desestima absolutamente esta comorbilidad y bueno, sería una hipótesis que en su momento estaba vigente y que ahora ya está comprobado que no. La mayoría de los estudios epidemiológicos y además en los tratamientos se ve justamente esta relación. No significa que en todas las personas con adicción surja esto, pero mayormente sí sucede.
Ahora vamos específicamente a la relación, la asociación del tabaco con la esquizofrenia que mencionábamos anteriormente. Tenemos un alto grado de comorbilidad de esquizofrenia y tabaquismo. La prevalencia del tabaquismo entre esquizofrénicos es de 2 a 3 veces mayor que en la población general y es considerablemente mayor que la prevalencia en cualquier otra población psiquiátrica. Ahí tenemos algo también llamativo, o sea, todas las personas o la mayoría de las personas que tienen trastorno mental, no las personas, digamos que hay distintas poblaciones con trastornos de salud mental que también tienen adicción a la nicotina, al cigarrillo, y se da esto también, pero la incidencia mayor, el mayor número de casos es en la esquizofrenia, en los pacientes con esquizofrenia. Los esquizofrénicos son generalmente fumadores fuertes, definido como un individuo que fuma más de 1,5 cajas o 2 cajas de cigarrillos por día. Fuman cigarrillos altos en alquitrán y extraen más nicotina de los cigarrillos que los fumadores no esquizofrénicos. Una proporción reducida de esquizofrénicos reportan que fumar los ayuda a reducir los efectos secundarios de su medicación antipsicótica. Generalmente se recetan mayores niveles de medicación neuroléptica a los esquizofrénicos fumadores que a los no fumadores, porque fumar incrementa el metabolismo de estas medicaciones, o sea, los que fuman más reciben mayor cantidad de medicación porque justamente el cigarrillo aumenta el efecto, o sea, cómo el organismo absorbe esa medicación. En la esquizofrenia vamos con la dependencia de psicoestimulantes, como cocaína y anfetamina en la esquizofrenia. El uso de psicoestimulantes es mayor en pacientes esquizofrénicos en comparación a la población general y más prevalente que en otras poblaciones psiquiátricas. Seguimos comparando de esta manera. Sin embargo, es interesante que los pacientes esquizofrénicos parecen preferir los psicoestimulantes a las sustancias psicoactivas, con propiedades sedantes, como los opiáceos, barbitúricos y el alcohol. Ciertos síntomas de abstinencia de psicoestimulantes también se asemejan a los síntomas negativos de la esquizofrenia. Por eso tenemos que se prefieren las sustancias, prefieren los psicoestimulantes, por eso es llamativo. Entonces, en esta cuestión tenemos una hipótesis de que la alta incidencia de uso de psicoestimulantes entre pacientes esquizofrénicos refleja un intento de reducir los efectos secundarios desagradables del tratamiento crónico con neurolépticos, incluyendo los efectos secundarios motores. Las razones probablemente son las mismas que para la nicotina. La segunda hipótesis es que la administración de psicoestimulantes mejora el déficit cognitivo asociado con la esquizofrenia. La tercera hipótesis es que la administración de psicoestimulantes mejora los síntomas negativos de la esquizofrenia más resistentes a la mayoría de los tratamientos antipsicóticos actualmente disponibles. Entonces, ¿con qué nos referimos a esto? Si bien las sustancias psicoactivas, los psicoestimulantes son los que generan los psicoestimulantes que mejoran los síntomas negativos son los que prefieren la población con esquizofrenia. En cuanto a
al alcohol y la esquizofrenia. Tenemos que se observaron vínculos entre la esquizofrenia y la dependencia del alcohol, similares a la esquizofrenia del uso de la nicotina o psicoestimulantes. Sin embargo, no se sabe exactamente cuáles son los factores que producen esta comorbilidad. Si bien los efectos del alcohol son similares a los de la nicotina y los psicoestimulantes en la esquizofrenia, no hay una causa definida sobre por qué se genera esta comorbilidad. Porque, bueno, como hablábamos anteriormente, hay causas específicas por las que prefieren una cosa o la otra, pero en el alcohol, por más que haya una sensación similar, no se sabe exactamente por qué esa comorbilidad se produce. Vamos con la depresión. La comorbilidad de la depresión con el uso de sustancias es de gran importancia, porque esto por la prevalencia en general alta de trastornos afectivos y del estado de ánimo. Esto es importante porque es uno de los síntomas, por decir así, de las causas, consecuencias, digamos, las consecuencias del consumo de sustancias. Entonces, que es uno de los síntomas y consecuencias de esto. Entonces, la depresión, la comorbilidad con depresión sería más importante. Los individuos con un trastorno afectivo tienen más probabilidades de usar sustancias psicoactivas que la población general, considerando separadamente los diversos trastornos afectivos, como el trastorno bipolar, que tiene el valor de comorbilidad más elevado comparado a quienes padecen depresión mayor unipolar. Un alto número de fumadores tienen historial mental y la incidencia de trastornos depresivos mayores entre fumadores es 2 veces mayor que entre no fumadores. Además, los fumadores con historial de depresión clínica tienen la mitad de probabilidades de dejar de fumar que los fumadores sin tal historial. Ahí vemos exactamente la asociación con los trastornos depresivos, con el estado de ánimo y los trastornos afectivos. La cesación de fumar provoca un síndrome de abstinencia adverso en humanos, componentes que pueden manifestarse durante 1 a 10 semanas. La depresión es uno de los síntomas centrales del síndrome de abstinencia de tabaco y la experimenta una gran proporción de personas que intentan dejar de fumar. La mayoría de los investigadores del campo postulan que fumar es una automedicación de los síntomas depresivos. Esta sintomatología depresiva puede ser anterior al tabaquismo o puede haber sido inducida por el tabaquismo en sí. Entonces tenemos como la depresión, vemos como la depresión es uno de los trastornos mentales que más asociación tiene con distintas sustancias, como por ejemplo el tabaquismo. Esto de la abstinencia por dejar de fumar y el síntoma específico primordial de la abstinencia es la depresión. Esta comorbilidad es muy, muy clara. La depresión se puede cubrir con el cigarrillo o el cigarrillo se puede, a través del dejar de fumar, puede terminar en depresión. La depresión se genera en una persona cuando deja de fumar. Principal síntoma: estoy dejando de fumar, tengo síndrome de abstinencia, me deprimo. Depresión, uno de los síntomas del síndrome de abstinencia. Pero a la vez la depresión tiene síntomas similares a un síndrome de abstinencia. Entonces esa persona fuma para que esos síntomas sean menores. Y eso es algo a lo que cuando vemos estos casos
Es muy difícil determinar cuál fue primero, cuál fue la causa de la adicción. Además, la mayor parte de los agentes antidepresivos tiene cierta utilidad para reducir las recaídas al tabaquismo, luego de que el fumador deprimido deja de fumar. La eficacia de los fármacos antidepresivos, particularmente el bupropión y la fluoxetina, que conocemos muchos como agentes antitabaquismo, apoyan la hipótesis de que la sintomatología depresiva o la depresión preexistente asociados con prolongadas abstinencias de nicotina contribuyen a la perpetuación de la dependencia de la sustancia. Lo dije en forma rápida, pero es específicamente lo que expliqué recién. Es básicamente eso. No es claro entonces si las personas que sufren sintomatología depresiva tienen más probabilidades de iniciarse en el fumar o si los síntomas depresivos son inducidos o exacerbados por el tabaquismo a largo plazo y la abstinencia. Con respecto al alcohol y la comorbilidad con la depresión. La incidencia de depresión entre personas con dependencia del alcohol y la incidencia de uso del alcohol entre personas con depresión son significativamente mayores de lo que se esperaría de las incidencias individuales de estos trastornos. Hay evidencia de que la depresión y la dependencia del alcohol son trastornos vinculados. En algunos casos, el tratamiento antidepresivo provoca mejoras en el estado de ánimo y una reducción en el uso de alcohol. Las personas con depresión y alcoholismo presentan menores incidencias de recaída en el uso de alcohol al ser tratados con antidepresivos. O sea, también es una comorbilidad muy común y se asocia mucho cada condición, tanto la depresión como el alcoholismo. Están muy asociadas por justamente esto, que la medicación, los antidepresivos, generan una mejoría del estado de ánimo y esto disminuye el consumo de alcohol. Pero cuando el alcoholismo aumenta la depresión y ahí es donde se necesitan de nuevo los medicamentos, las medicaciones antidepresivas. Ahí tenemos cómo los antidepresivos hacen efecto en el alcoholismo, en los síntomas de alcoholismo. Entonces, estas evidencias en personas con depresión y dependencia del alcohol son significativas, considerando que un 80% de los alcohólicos tienen síntomas de depresión, de los cuales una tercera parte cumplen con los criterios de un episodio depresivo mayor. Entonces, ¿cómo sería esto? Como mencionábamos recién, los alcohólicos tienen síntomas que corresponden al síndrome depresivo mayor. La mayoría de estos estudios clínicos y epidemiológicos, que son las evidencias que mencionábamos, no pudieron determinar si la depresión era primaria, es decir, que apareció antes del inicio del alcoholismo, o secundaria, apareciendo después de iniciar el uso de alcohol, y por consiguiente potencialmente inducida por el alcohol. Lo que mencionábamos recién, que esta comorbilidad asociada es tan fuerte que no se puede llegar a determinar si fue anterior o posterior. En ninguno, pero esta es todavía más asociada, están más asociadas las dos condiciones. La investigación de la comorbilidad de las farmacodependencias y enfermedades mentales dan una luz a factores causativos, preventivos y de tratamiento común. O sea, en términos de otros trastornos psiquiátricos y farmacodependencias en general, el trastorno antisocial de la personalidad y las fobias generalmente aparecen
antes de iniciarse las farmacodependencias. En tanto que para los demás trastornos psiquiátricos, el trastorno aparecía antes del inicio de la dependencia de sustancias en casi la mitad de los casos y para la mitad restante ocurrió inverso. Estos son los primeros resultados que se dieron de los primeros estudios y habla de cómo justamente el observar esto de la comorbilidad dio como una nueva mirada al tratamiento y a la efectividad del tratamiento, desde donde se tenía que encarar. Un número elevado de pacientes con esquizofrenia y farmacodependencias usan alcohol o drogas ilícitas, antes de los primeros signos de esquizofrenia, en tanto que el resto inicia el uso de sustancias al iniciarse los primeros signos de esquizofrenia o después de estos. Entonces, tenemos, por un lado, los síntomas adversos y las comorbilidades de la esquizofrenia y la depresión, tanto con las sustancias psicoactivas como con el alcohol y y los psicoestimulantes. Podemos observar, estuvimos explicando bien la comorbilidad de estos trastornos mentales con las diferentes sustancias. Ahora vamos a lo siguiente, el uso de sustancias y el desarrollo de trastorno antisocial de la personalidad. Los adolescentes con depresión muchas veces desarrollan trastornos de uso de sustancias o TUS, probablemente tratando de automedicarse. Esto es muy importante, este punto que vamos a ver es específicamente cómo las adicciones comienzan o se generan en los adolescentes a medida que van desarrollando su personalidad. Entonces decimos que los adolescentes con depresión muchas veces desarrollan trastornos de uso de sustancias o TUS, probablemente tratando de automedicarse. Los efectos del uso de sustancias como impulsividad y comportamientos agresivos o comportamientos agresivos o irresponsables y las consecuencias del uso de sustancias como el fracaso escolar y la disminución en la función social y la subsiguiente exposición a modelos antisociales de cognición y comportamiento social podrían contribuir al desarrollo del trastorno antisocial de la personalidad. Un montón de cosas en una misma frase, en un mismo contenido. A ver, vamos por parte. Entonces, decíamos que los adolescentes con depresión desarrollan el trastorno de uso de sustancias tratando de automedicarse. Entonces, una vez que desarrollan este trastorno y comienzan a usar sustancias, empiezan a automedicarse. Los efectos del consumo de sustancias pueden ser estos, como mencionamos. Los decimos más lento y más específicamente. Efectos del uso de sustancias serían impulsividad, puede ser impulsividad, comportamientos agresivos o irresponsables. Las consecuencias del uso también pueden ser el fracaso escolar, también tenemos que los efectos son impulsividad, comportamientos agresivos y conductas irresponsables, y también la consecuencia que traen como el bajo rendimiento escolar y el fracaso escolar y la disminución en la función social. Ahí está un tema, ¿no? Empiezan a tener problemas para funcionar en la sociedad, para desarrollar sus relaciones interpersonales y sociales. Y a la vez esto también que se genera por una exposición a modelos antisociales,
y de cognición y comportamiento social. ¿A qué nos referimos con esto? Que hay lo que hablábamos en muchas ocasiones, lo hemos hablado, esto de los estereotipos, de las estructuras sociales, que los chicos comienzan a drogarse porque no encajan en esos estereotipos y entonces eso comienza a generar el trastorno antisocial de la personalidad. Se cierran, se retraen y se refugian en la droga y se automedican y tienen todas estas consecuencias. Y entonces todo esto es lo que contribuye a que desarrollen este trastorno antisocial de la personalidad. Toda esa circunstancia que se da en los adolescentes para el consumo y por el consumo, generando este trastorno antisocial de la personalidad. El uso de sustancias puede ser uno de los principales mediadores entre la depresión y el trastorno de la personalidad. Durante la adolescencia y las primeras etapas de la edad adulta. Hay evidencias que el trastorno de uso de sustancias está correlacionado con trastornos depresivos mayores en adolescentes y con trastornos de la personalidad en adultos jóvenes. Trastornos antisociales de la personalidad en adultos jóvenes. Otras correlaciones pueden incluir un funcionamiento social deficiente o fracaso escolar. Lo que mencionábamos anteriormente, en sí el uso de sustancias puede generar esto y está correlacionado con los trastornos depresivos en mayores en los adolescentes y con los trastornos del antisociales de la personalidad en los adultos jóvenes. Bueno, las correlaciones comparables apoyan relaciones causales entre trastornos estereotípicos y en los casos de TAP, que podrían proporcionar útiles pistas para comprender los mecanismos implicados en el desarrollo de los trastornos de la personalidad. Esto es importante porque teniendo en cuenta justamente lo que veníamos diciendo, cómo las sustancias influyen en la personalidad, en el trastorno antisocial de la personalidad, esto puede ser la base para poder dilucidar y trabajar, formar estrategias para intervenir. Además de que se puede determinar cómo surgen, por qué se causan. Entonces, el mejor fundamento clínico en sí, para ir finalizando, es la hipótesis de automedicación vamos de nuevo. El mejor fundamento clínico para la hipótesis de automedicación proviene de las siguientes evidencias. El tratamiento antidepresivo es más efectivo para reducir el uso de sustancias en usuarios que padecen depresión que en usuarios que no la padecen, lo que sugiere que la medicación antidepresiva puede sustituir la necesidad de consumo de sustancias psicoactivas, que es con lo que empezamos, fundamentalmente en el alcoholismo. Las medicaciones antipsicóticas atípicas más efectivas contra los síntomas negativos y el déficit cognitivo asociados a la esquizofrenia reducen el uso de sustancias, puesto que se ha reducido la necesidad de automedicación. O sea que las medicaciones antipsicóticas también funcionan como también reducen la necesidad de la automedicación con los efectos asociados con la esquizofrenia. Estos estudios enfatizan la importancia de tratar enfermedades psiquiátricas comórbidas y demuestran que este tratamiento puede ser eficaz para manejar las farmacodependencias. Tengamos en cuenta que esto
viene de distintas corrientes de tratamiento, fundamentalmente psiquiátrico, que venían dándose desde el inicio del concepto, desde cuando comenzaron a evaluar, a observar este concepto de comorbilidad. Entonces, en principio se empezaron a evaluar, se empezaron a hacer los estudios epidemiológicos en sí, en la asociación entre los trastornos mentales y las adicciones, y al ver lo que generan las sustancias psicoactivas y los distintos medicaciones antidepresivas, antipsicóticas, fueron generando también resultados y efectos sobre la adicción. Entonces, al ver esto también se piensa desde la psiquiatría el efecto de la medicación para tratar también la adicción. Esto fue en un inicio con la psiquiatría. Hoy en día tenemos claro que el tratamiento con medicación se está tratando de trabajar, se está tratando de quitar solamente para el síndrome de abstinencia se utiliza, y con la ley de salud mental empezamos a trabajar de otra manera. Pero así fue como empezó a verse y a tratarse la comorbilidad o el diagnóstico dual cuando comienza a verse, digamos, ¿no? Para finalizar, la comorbilidad de los trastornos psiquiátricos y farmacodependencias y el aparente vínculo neurobiológico entre estos trastornos tiene importantes implicaciones para el tratamiento de estas enfermedades y para las políticas de salud pública. Y acá vamos con esto que decíamos. Es importante tenerlo en cuenta para el tratamiento de las enfermedades y para las políticas de salud pública, y también es importante para la comunidad, para los agentes de salud y los formadores de políticas reconocer que este vínculo neurobiológico indica claramente que los trastornos psiquiátricos y las farmacodependencias son enfermedades que surgen de neuropatologías subyacentes, y esto debe tenerse en cuenta al momento de generar estrategias de intervención y de tratamiento. Con esto que estamos finalizando, como es bastante concreto, y bueno, es una cuestión de explicación. Una vez que ustedes tengan el Power a mano y lo vayan leyendo, vamos a ir ampliando esto. Sobre todo por las experiencias que cada uno tiene. Pero acá estamos puntualizando la importancia de ver y de aceptar que esta comorbilidad existe, y que viene de una base también neurobiológica. Neurobiológica en el sentido de lo que hablábamos en las primeras clases del modelo, por ejemplo, biológico o biomédico. Relacionado con esto sería de las causas químicas, neuroquímicas que tiene la adicción a nivel del sistema de recompensa y cómo se produce a nivel cerebral. Y lo mismo sucede con los trastornos mentales, este tipo de cuestiones que están asociadas. Por eso es que se genera esta comorbilidad. Dejé yo en la plataforma una conferencia del doctor Trapassi, que van a poder ver que el doctor ahí explica mucho cómo es el mecanismo químico de la adicción. Además de que se aboca a la parte de alcohol, al alcoholismo, porque fue, como les había dicho, el tema principal del Congreso de Políticas Públicas de Adicciones, el último, se abocó mucho al alcoholismo porque actualmente es la adicción que más prevalece y que más peores consecuencias tiene en las sociedades. Pero por eso, lo que decía, repitiendo, es que el doctor Trapassi en esa conferencia explica bien cómo es el mecanismo
biológico de la adicción. En función de esto, cuando lo vean y lean este Power, se van a dar cuenta bien, van a poder ver bien con claridad, van a poder justamente entender cómo es que se genera el efecto de comorbilidad. Para los que no conocen mucho de psiquiatría, bueno, son distintas, las patologías tienen distintas características, los trastornos mentales tienen distintas características o por ahí características que se dan de distintas maneras, y todas estas características devienen de un proceso neurológico específico. Entonces, por eso es que cada sustancia tiene comorbilidad con un trastorno mental en particular. Viendo la conferencia del doctor Trapassi y leyendo esto, como les estaba diciendo, les repito, van a quedar claras muchas cosas. Así que bueno, estas son las pautas fundamentales que hay que tener en cuenta para hablar de comorbilidad. Espero que esta clase sirva. Probablemente haya muchas dudas, las cuales déjenme en las plataformas, por favor, están para eso. Yo ahora voy a dejar armado el foro de consultas y a la vez está el chat disponible. Yo lo abrí, voy a estar conectada de martes y jueves de 18 a 20, sin embargo pueden conectarse, pueden dejar consultas ahí en el chat en cualquier momento, que si yo no estoy conectada para contestarlas en ese mismo momento, yo enseguida, o sea, todos los días me meto en la plataforma y voy a poder ir respondiendo a medida que las vaya viendo. Así que, por favor, este tipo de... O sea, las consultas pueden hacerlas de varias formas y si quedan muchas dudas, me escriben, tanto en el foro, pueden también pedir, avisar en el chat, en el grupo de WhatsApp, es decir, profe, tengo una consulta, le escribí en el chat de la plataforma, por las dudas si en ese momento tienen urgencia o necesitan la respuesta porque después no se pueden conectar. Lo que necesiten, yo voy a estar disponible tanto en la plataforma como en el grupo de WhatsApp. Y van a tener estas diferentes herramientas para clarificar dudas y hacer consultas. Así que bueno, nos veremos la próxima clase, pero esta vez sí, sincrónica y face to face. Que tengan muy buen fin de semana y nos vemos la próxima entonces. Hasta pronto.